Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que es nuestra guía, es nuestra fortaleza, es nuestra antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es la palabra profética más segura a la cual haremos bien y estar atentos a tu preciosa y poderosa palabra. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y a vivir tu palabra. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Antes de entrar en la prédica, quiero mostrarles un video. Y este video pongo dos pedacitos nada más, dos pedacitos de dos conferencias. Esta conferencia la dio una persona que era atea, y que se burlaba de los cristianos y que decía que los cristianos era un suicidio intelectual el creer precisamente en Cristo y en la Biblia, y que todos los cristianos eran una bola de ignorantes que tienen que agarrarse de algo para tratar de sentir que sus vidas tienen un propósito. Y ya sabes, era un cristiano, era un ateo agresivo, era un ateo que atacaba, que criticaba, muy enfocado en la ciencia, muy enfocado en el conocimiento, hasta que se enamora de una cristiana. Y él se empezó a burlar de esta chica, se burlaba de esta chica y se burlaba de los amigos de la iglesia de esta chica. Hasta que ellos le dijeron, bueno, pues ¿por qué no pruebas? ¿Y por qué no? Dice, a ver, pues los reto a un debate. Y ellos dijeron, órale, vamos a debatir. Y tú elige el tema. Y él dijo, ya estos cristianitos hasta se pusieron como alfombra. Ok, pues voy a elegir el tema que es más difícil que ellos puedan comprobar, y es el tema de la resurrección de Jesucristo. Él eligió el tema y dijeron ellos, padrísimo, órale, va. Entonces él se puso a investigar, a analizar para cortarle la cabeza a esa bola de ignorantes fanáticos. Y adivinen qué, de toda la evidencia fuera de la Biblia, extra bíblica, él cayó a los pies de Cristo y se convirtió en uno de los conferencistas más importantes de Estados Unidos, e hizo un libro así de choncho que se llama Evidencia que exige un veredicto. Este conferencista de talla mundial ha ido en muchas partes, en muchos países lo invitan a dar conferencias. Se llama Josh McDowell. Tú lo puedes googlear y puedes ver el material de él y comprar su libro. Josh McDowell se llama. Y él ha sido asesor de muchos presidentes en Estados Unidos. Y en una de las conferencias de él, en un congreso de hombre a hombre de hace ya muchos años, lo invitaron a dar una conferencia. Y nada más agarró un pedacito de esa conferencia que él dio ahí de hombre a hombre. Lo puedes buscar en YouTube, Josh McDowell, porque el tema es de el Padre, la paternidad. Y agarré un pedacito de él, y también agarré un pedacito de una conferencia que dio Michael Jackson en la Universidad de Oxford. Entonces, junté esos dos pedacitos como introducción a nuestro mensaje del día de hoy. Corre video. I have the privilege of working on speeches for the President of the United States. He tenido el privilegio de escribir discursos para el presidente de los Estados Unidos. 5 years ago, Hace 5 años I was working on his Father's Day speech. estaba escribiendo su discurso del Día de los Padres. After I handed the speech in, Y después de entregar el discurso, one of his inner circle counselors called me. uno de sus consejeros más allegados me llamó She said, the President would like to know, y dijo, el presidente quiere saber, what you think is the greatest problem facing America? ¿cuál crees que es el problema más grande que enfrenta los Estados Unidos? Iran, Irán, Iraq, Irak, Afghanistan, Afganistán, terrorism, el terrorismo, drugs, drogas. what? ¿Qué será? And I said, Karen, none of those. Y le dije, Karen, ninguno de esos. She said, what is it? Entonces, ¿qué es? I said, the greatest
evil in America Le dije, la maldad más grande en Estados Unidos is the absent or non-involved daddy. es el papá ausente o no involucrado. She said, I can't go back and tell the President of the United States that. Dijo, yo no puedo ir y decirle eso al presidente de los Estados Unidos. Then I said, go back and lie to him. Dije, entonces ve y dile una mentira. The greatest evil in the world La maldad más grande en el mundo is not drugs or terrorism. son drogas o terrorismo. It's the absent or non-involved responsible daddy. Es el papá ausente o no involucrado. If you didn't have that, you wouldn't have drugs. Si no había eso, no habría drogas. If you didn't have that, you wouldn't have terrorism. Si no había eso, no habría terrorismo. If you didn't have that, you wouldn't have violence. Si no había eso, no habría violencia. The daddy. El papá. I work with young people. Yo trabajo con jóvenes. Él trabaja con jóvenes. Do you know the number one question I am asked of young people, young men? ¿Saben cuál es la pregunta número uno que me hacen jóvenes varones? Mr. McDowell, Mr. McDowell, would you give me a hug? ¿me darás un abrazo? I've never met a young person Nunca he conocido a un joven who didn't seek the love of their daddy. que no buscaba el amor de su papá. The strain and tension that exists in my relationship with my own father is well documented. My father is a tough man, and he pushed my brothers and me hard, really hard. From the earliest age to the best, he wanted us to be the best performers we could possibly be. He had great difficulty showing affection. He never really told me he loved me, and he never really complimented me either. If I did a great show, he would tell me it was a good show. If I did an okay show, he would say nothing. He seemed intent above all else. I need tissue, I'm sorry. He seemed intent He seemed intent, above all else, on making us a commercial success, and that he was more than adept. My father was a managerial genius, and my brothers and I owe our professional success in no small measure to the forceful way that he pushed us. He trained me as a showman, and under his guidance, I couldn't miss a step. But what I really wanted was a dad. I wanted a father who showed me love. And my father never did that. He never said, I love you, while looking at me straight in the eyes. He never played a game with me. He never gave me a piggyback ride. He never threw a pillow at me or a water balloon. But I remember once when I was about 4 years old, there was a little carnival, and he picked me up and put me on a pony. It was a tiny gesture, probably something he forgot 5 minutes later. But because of that one moment, I had this special place in my heart for him. Because that's how kids are. The little things mean so much. Y cuando hacía las cosas muy bien en el show, decía, estuvo bien. Y cuando estaba más o menos el show, decía, no decía nada y se quedaba callado. El rey del pop, el que llenaba estadios, el que se paraba y no se movía y el escenario se caía y todo el público se caía de gritos, era tan inseguro y con tanta carencia del amor de su padre. Y así podemos hablar y hablar y hablar de ejemplos y ejemplos y ejemplos.
Tenemos que entender que el lugar que Dios nos ha dado como papás, varones, como hombres, papás, es un lugar de mucha, mucha, mucha responsabilidad y mucha influencia sobre nuestros hijos, pero muchísimo. Yo he platicado varias veces y varios de ustedes estuvieron presentes cuando hicimos la función de cine para la Policía Federal en aquel entonces, ahora es Guardia Nacional, pero rentamos la sala de cine para la Policía Federal. Les pusimos la película de Reto de Valientes que habla de la paternidad, y en esa película, cuando llenamos las salas de la Policía Federal, al terminar una de las funciones, yo estaba despidiéndome de cada uno de los policías federales y venía uno en las escaleras, uno grandote, o sea, me sacaba como una cabeza, era altote y estaba así, y venía con la cara como de enojado y dije, chin, no le gustó la película. Y venía así y me clavó la mirada y venía bajando las escaleras viéndome y yo dije, oh. Pero ya cuando lo tenía aquí, al tipo así enorme y así, me dijo, ¿le puedo pedir un favor? Y yo dije, sí. ¿Me puede dar un abrazo? Le dije, claro. Y lo abracé. Y ese hombre fuerte de la Policía Federal, entrenado, que seguramente ha vivido cosas horribles, se puso a llorar y a llorar y a llorar aquí, en mis hombros. No importa el tamaño, no importa la edad, la figura paterna es una figura muy importante. Tú y yo como papás marcamos la vida de nuestros hijos. Michael dice que él recordaba cosas muy tristes y duras de su papá, pero recordó un momento que lo hizo especial. Un momento donde su papá lo subió en un pony en una feria. Y él se acuerda de esas cosas. Dice, tal vez para mi papá no era tan importante, pero para mí marcó mi vida. Yo no sé en tu caso qué cosas han marcado tu corazón y tu vida con tu papá. Yo tengo momentos con mi papá que son inolvidables. Me acuerdo que mi papá salíamos a la calle cuando todavía era posible jugar en la calle. Y sacaba el balón de fútbol americano y me daba ¿cómo se llama? Me daba la jugada. Vas a hacer escuadra y luego haces poste y luego me hacía la jugada. Y ya yo centraba el balón y me echaba a correr y hacía la jugada y mi papá me esperaba y me lanzaba el balón. Y esos momentos donde él hacía una pausa en su trabajo y jugaba conmigo, esos momentos. Y seguramente, como dijo Michael, ¿sabes qué? Tal vez para él estaba pensando en sus broncas del trabajo, en la oficina, pero esos momentos que me dedicó marcaron mi corazón y mi vida. Hasta la fecha me acuerdo. A mis 35 años todavía me sigo acordando. ¿Sabes? Son cosas que marcan el corazón. Y mi pregunta a ti como papá es, ¿qué momentos estás tú el día de hoy haciendo para marcar el corazón de tus hijos? ¿Qué momentos tus hijos, cuando tú y yo ya no estemos, qué momentos ellos van a decir, me acuerdo de mi papá, que hizo esto conmigo, que jugó así conmigo? Muchos problemas sociales que hay el día de hoy hay por la falta del padre. Muchos problemas que se viven el día de hoy en nuestras sociedades por una ausencia paterna. Como bien dijo Josh McDowell, muchos problemas sociales en Estados Unidos, y no solo en Estados Unidos, en todos los países, se evitarían si tuviéramos padres responsables que amen a sus hijos y que se presenten como un ejemplo a sus hijos, en integridad, en amor a Dios, en servir al prójimo. Y no servirse a ellos mismos y ser comodinos rascándose para ver que los atiendan y que los sirvan a ellos. Ese es un pésimo ejemplo. Muchos problemas hay en la sociedad. En una ocasión fuimos a este laboratorio que está en Avenida Morelos Sur, ahí donde está el Niño Artillero, que es el Salud Digna. Y saliendo de ahí de Salud Digna, se estaba organizando la marcha feminista, la marcha del 8M.
Y se estaban llenando ahí las chavas y se estaban poniendo sus pancartas y todo. Y las pancartas literalmente era odio hacia el patriarcado. El problema y el cáncer de la sociedad es el patriarcado. Y mantas y palabras muy ofensivas hacia el hombre y hacia el padre. Un odio. Y cuando salgo yo dije, yo soy hombre y soy padre. Le agarré a mi hija y le dije, no me sueltes. No, me sentía seguro a su lado. ¿Y sabes qué? Lo primero que yo pensé cuando vi a todas esas jovencitas, dije, ¿cómo fueron sus padres? ¿Cómo fue el papá de cada una de esas chicas? ¿Cómo fue su papá? ¿Qué ejemplos tenían ellas? ¿Qué vivieron como para tener tanto odio hacia el patriarcado? Yo sé que ese odio al patriarcado es una ideología generada desde ya sabes de dónde y es una ideología de un movimiento woke y todo ese rollo. Pero más allá de eso, muchas de las historias de las niñas y jovencitas que estaban ahí son reales, son verdaderas. Son hombres que no han sabido ser hombres. Son padres que no han sabido ser padres, que han abandonado, que han lastimado. Y el machismo ha destruido la imagen del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer, pero el machismo ha venido a destruir la imagen del hombre como Dios nos creó. Un hombre que defienda, un hombre que provea para las necesidades de su familia y no un holgazán que nada más se ande chupando de lo que la esposa trabaja o los hijos trabajan y él de holgazán. Un hombre que sepa proveer para su familia, un hombre que sea trabajador, que sea honesto, que sea fiel, que sea veraz, que no mienta, que sea un ejemplo de integridad, que cuando lo vean sus hijos digan yo quiero ser como mi papá, como decía Topollillo. O sea, realmente, ¿sabes qué? Que realmente seamos hombres, porque el machismo ha venido a destruir la imagen del hombre. Y el feminismo ha venido a atacar la imagen del hombre. Y Satanás divirtiéndose a través del machismo y el feminismo. Y Dios no creó ni está a favor del machismo ni está a favor del feminismo. Dios creó al hombre y a la mujer en valor igual. Dice Génesis capítulo 1 versículo 26, 27 y 28 que Dios crea al hombre. Y dice el versículo 27, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó a imagen de Dios. El hombre y la mujer fuimos creados a imagen de Dios. Pero viene un machismo que destruye el corazón, lastima a la mujer y da a luz a un monstruo que es el feminismo, y tanto uno como otro destruyen la familia. Genera odio, genera división, genera pleitos. Y Satanás divirtiéndose mientras Dios lo que quiere es literalmente que regresemos al plan original. Y en el hombre, si tuviéramos papás que fuéramos ejemplos a nuestros hijos, no habría tantos problemas. Como Josh McDowell dijo, ¿sabes qué? Se acabarían muchos problemas sociales si hubiera un varón, un hombre que peleara por su familia, que defendiera a su familia, que cuidara a su familia, que no abandonara a su familia. Como siempre le he dicho, la guerra contra el narcotráfico se gana en mi hogar. Yo como papá guiando y cuidando e instruyendo a mis hijos, protegiéndolos, instruyéndolos, enseñándoles. La guerra contra la depresión, contra la ansiedad, contra el miedo, contra lo que tú quieras, todos los problemas que hay sociales se vencen en el hogar. Un hogar que está caminando de la mano de su creador y que ama a su creador y que se sabe amado y aceptado por su creador, puede proteger, guiar, defender, instruir, corregir también a sus hijos. Muchas adicciones en los hijos es por culpa del papá. ¿Cuántos papás dicen prefiero que tome conmigo a que ande tomando afuera? Grave error.
Prefiero yo enseñarle a tomar, porque si llega a tomar en alguna fiesta que no se vaya a emborrachar. O sea, prefieres hacerlo inmune tú. Y literalmente, esa forma de pensar que fue muy popular, vino a generar una adicción en muchos hijos. ¿Sabes cuántos hijos han entrado en la adicción a la pornografía por culpa del papá? Que al papá cacharle, sin que el papá se diera cuenta, le cacharon una película, una revista, unas páginas en internet. Y el papá ni idea, pero llevó esclavos a sus hijos a la pornografía. ¿Cuántos hijos el día de hoy están viviendo esclavitud a las adicciones, al alcohol, a la pornografía, al cigarro? Y ya no vale el decir, no quiero que fumes. Y el hijo dice, incongruencia. Llegaste borracho. Papá, ¿desde qué me hablas? Si tú andas igual. Nada más la diferencia es que tú unos días y yo otros. No me gusta tu amiguito borracho. ¿Y tu compadre, papá? Por eso muchos padres han arrastrado a sus hijos a adicciones. La violencia familiar. ¿Cuántos hijos vieron en sus padres lastimar a sus mamás? Y no solo físicamente, sino verbalmente. ¿Sabes cuántos hijos he visto que le faltan al respeto a su mamá? ¿Por qué? Porque el papá es así como le habla. Y el papá permite que le falten al respeto a su mamá. Entonces el papá se burla, hace bromas, según él, burlándose de la mamá. Y los hijos al rato también a la mamá le hablan, ya bájale, ya, panchera. Y los hijos faltándole el respeto a la mamá. Porque el papá les modeló a faltarle el respeto a su mamá y no le pone un alto a los hijos. Yo a mi hija y a mi hijo no les permito que le hablen mal ni que le contesten mal a su mamá. A su mamá la respetan. Muchos errores y problemas familiares surgen precisamente desde los hogares. El bullying. Yo he sido profesor desde primaria hasta universidad. Y he visto claramente cómo los buleros son niños o jóvenes que vivieron el bullying en su casa. Y todo empezó en su casa. Cómo fueron buleados en su casa y ellos reflejan todo. ¿En dónde? En la escuela. Y es doloroso. Pero cuando ves a un hijo que ha sido cuidado, educado, amado y el niño se siente amado, ¿tú crees que va a ser bulero en la escuela? Claro que no. Cuando ves a un niño que es bulero en la escuela, ese chavito está lastimado, muy lastimado. ¿Cuántas jovencitas he conocido con una inseguridad y aún señoras, con una inseguridad, una sensación constante de no ser suficientes o de no valer lo necesario? Se sienten que no valen, se sienten que no son suficientes ni como mamás ni como esposas y traen ese sentimiento. Aún mujeres grandes. Y muchas veces todo empieza desde el papá, que las hizo sentir insuficientes. ¿Sabes cuántas jovencitas yo conocí en primaria, secundaria y preparatoria? Ya en universidad ya no me tocó ver tanto eso, pero sí primaria, secundaria y preparatoria. Jovencitas que andaban buscando el cariño de los hombres, de sus compañeritos. Que como gatitas ahí se les acurrucaban a sus compañeritos. Y el compañerito con las hormonas a todo lo que da, pues a quién le da pan que llore, ¿no? Y véngase, si es mi compañera. Y las chavitas se dejaban abrazar y las chavitas se les colgaban a los chavitos y las chavitas andaban. ¿Y sabes por qué? Porque cuando investigas un poquito no tienen un papá que las sepa sentir amadas.
No tienen un papá que las abrace, no tienen un papá que les diga te amo, un papá que sea cariñoso con ellas. Se andan buscando el cariño donde haya. Porque la naturaleza de la mujer es sentirse amada. Y es súper triste. ¿Cuántas personas traen una confusión en su identidad sexual? Precisamente ¿por qué? Porque no supieron tener un padre, y me enfoco al papá, de acentuarles esa identidad que Dios nos da en nuestra biología. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes y jovencitas están bien confundidos en su identidad sexual precisamente porque crecieron en un hogar disfuncional, lleno de inseguridades, de problemas, de pleitos, de abandono, de broncas? Y todo eso va explotando cuando empiezan la adolescencia. ¿Cuántos conocemos llenos de miedo? Miedo al abandono, miedo a sentir que me van a abandonar y todo. Y todos esos traumas que les llamamos, inseguridades y todo, viene desde problemas familiares, de un núcleo deshecho, de un padre ausente, de un padre que no supo guiar, que no supo defender su hogar, que no supo amar. En Juan capítulo 8, nuestro Señor Jesucristo tiene una plática con los fariseos, estos sacerdotes judíos, y realmente es un debate impresionante, donde Jesús les mete una revolcada a esos tipos. Y ahí en Juan 8, versículo 38 dice: yo hablo de lo que yo he visto estando junto al Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído junto a vuestro Padre. Ahí Jesús está diciendo: mi Padre es el Padre celestial. Y Él es mi ejemplo, y Él es el que me dirige y el que me guía. Pero ustedes hacen lo que vuestro padre les dicta, refiriéndose a Satanás. Jesús les está diciendo eso a los sacerdotes. Pero aquí este ejemplo es que el ejemplo te arrastra. ¿Cuántos son el día de hoy adictos, con inseguridades, con depresión, con ansiedades, con falta de propósito en sus vidas, con amargura, con coraje, con resentimiento, con depresión, con un chorro de cosas? ¿Sabes por qué? Porque vienen cargándola por años y años y años, como este policía federal. Tú lo veías a este policía federal, y cuando entró en la película entró y sobresalía, sobre todo por el tamaño y la corpulencia que tenía, sobresalía. Y lo veías seguro de sí mismo, fuerte, seguro y todo así, bromeando con todos sus compañeros, ¿no? Y al final quebrado, diciendo: necesitaba el abrazo. Mi papá nunca me dio un abrazo. Mi papá nunca me dijo te amo. Y entre nosotros los que estamos aquí, sé que hay historias difíciles donde el papá fue ausente, o fue violento, o no existió y se fue de casa. Entre los que estamos aquí hay heridas profundas. Hoy es un mensaje no solo para ti como papá y para mí como papá, porque yo soy papá también. No solo el mensaje es para nosotros, sino también es un mensaje para todos ustedes. Si eres hija o eres hijo, esposa o esposo. Porque dices: bueno, si la conferencia llegara hasta aquí, pues qué deprimente, ¿no? Pues puras broncas, pura depresión, Pero no, querida familia. Lo más padre es que nuestra identidad, la sanidad y la esperanza está en entender la paternidad de Dios en nuestras vidas. Esa paternidad que tú y yo necesitamos vivir. Y cuando tú vives la paternidad de Dios, ¿sabes qué? Echa fuera todo miedo. De tu diccionario sale la palabra depresión, de tu diccionario sale la palabra soledad, de tu diccionario salen 1000 palabras que te tienen esclavizada o esclavizado. Porque has entendido esa paternidad de Dios en tu vida. Cuando vives la paternidad de Dios, ¿sabes qué explota? Tu corazón de amor, de gozo, de paz, que nadie te lo puede dar. El pueblo de Israel tiene súper claro la paternidad de Dios. ¿Puedes creer que un pedacito de tierra tan chiquito como Israel sea una tierra y un país tan bendecido por Dios?
tienes la perspectiva de que el país, todo el país de Israel es una tercera parte del estado de Guerrero. El estado de Guerrero, nuestros vecinos, es 3 veces más grande que todo el país de Israel. Y en ese pedacito, con ese pueblo que ha pasado el holocausto y 1000 guerras, es el país que tiene más premios Nobel per cápita del planeta Tierra, que son punta de lanza en tecnología mundial, en medicina, en agricultura, siendo que estaban en un desierto. Es brutal cuando empiezas a ver las estadísticas del país de Israel y dices, ellos no pueden hacer eso, pero su Dios sí. Y el pueblo de Israel dice, ¿sabes qué? Sabemos quién es nuestro Dios y nuestro Padre. Isaías 64:8 dice, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. En Deuteronomio capítulo 32, Dios le dijo a través de Moisés al pueblo, dice, así pagarán al Señor, pueblo insensato e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te compró? Él te hizo y te estableció. En Malaquías capítulo 2 versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Ellos tienen clara la paternidad de Dios. Sabemos que dentro del pueblo de Israel hay judíos que son ateos, completamente ignorantes de la Torá y de sus promesas, y son indiferentes a Dios, es verdad. Pero los judíos, los israelitas, que han amado la Torá y han amado la palabra de Dios y buscando cumplir sus mandamientos, ¿sabes qué? Tienen clara su identidad, tienen claro su valor, porque su Dios se los ha dejado claro. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo tenemos claro la paternidad de Dios en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo? Y la respuesta es que no, puesto que muchos andan buscando su identidad y su valor en las redes sociales. Andan buscando su valor y su identidad ¿en qué? En los contactos, en las amistades, en el conocimiento, en el intelecto, en la ciencia, en la figura física, en mi escultura o en mi belleza, y andan caminando con muletas tan frágiles porque no han entendido la paternidad de Dios. Necesitamos volver a Génesis capítulo 1. Necesitamos volver a esa paternidad del creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, de las plantas, de los bosques, de los mares, de los peces, de las aves, de las galaxias, de las constelaciones, de las estrellas, el creador de la energía, el creador de las moléculas, de los protones, de los neutrones, el creador de todo. El que tiene todo el universo en la palma de su mano, el que hizo todo a la perfección. Tan solo echa un ojo al sistema circulatorio, al sistema respiratorio, al sistema nervioso central. O sea, ve la perfección. El ADN, qué cantidad de información contenemos en nuestro ADN, y eso es al azar. Un accidente de explosión. Se necesita demasiada fe para creer eso. Tanta perfección. Pero nuestro Padre que está en los cielos, que nos ama, nos creó con un propósito. Y hay una pregunta que me hacen seguido. Mi esposo nos abandonó. ¿Cómo puedo hacerle yo si ya mi esposo se fue y me quedo con mis hijos? ¿Cómo mis hijos pueden tener su identidad si no tienen una figura paterna? La respuesta es la misma que para todos nosotros. Deben de conocer la paternidad a través de Jesucristo, de ese Padre maravilloso y amoroso que tenemos en el Creador de los cielos y de la tierra. Él es nuestro Padre. Él es el que te creó y te creó con un propósito. Salmo 68.
Versículo 5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿No te encanta nuestro Dios? Saca a los cautivos a la prosperidad, mas a los rebeldes habitarán en tierra seca. Bueno, eso es lo que tú crees. Bueno, ese es tu fanatismo, ese es el cristianismo, eso es lo que... Ok, no hay bronca. Yo no tengo ningún problema. Pero lo que se vive en Cristo es increíble. Si quieren perderse la fiesta, pues no hay bronca, yo no voy a llorar. Pero la realidad es que en Cristo Jesús, conociendo al Padre eterno, se vive una plenitud, o sea, qué chido es vivir en Cristo. Qué tonto fui al esperarme tanto tiempo, necio, burro. ¿Por qué? Porque no hay algo más hermoso que caminar con el Creador de los cielos y de la tierra. El saber que mi vida tiene ese propósito maravilloso del cual yo no sabía. Yo, como todos, quería basar mi vida en mis talentos, en mi conocimiento, en mis habilidades, en mi éxito profesional, en mis amigos, en momentos de felicidad en mi vida. Pero nada va a llenar ese vacío. Cristo vino a poner fin a esa orfandad. Cristo vino a terminar con esa orfandad y que tú y yo podamos decir: tengo un Padre en los cielos que me ama. Tengo un Padre perfecto y precioso que me ama, a pesar de lo que he hecho, a pesar de mi rebeldía, a pesar de mi pecado, a pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi ignorancia, a pesar de mis dudas. Tengo un Dios precioso que es paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y tenemos que recordar que Jesucristo no es el fin de nuestra fe. Jesucristo es el camino. ¿Para quién? Para llegar al Padre. Jesucristo vino a llevarnos a ese Padre, a mostrarnos a ese Padre y a que permanezcamos en ese Padre maravilloso y hermoso. Jesucristo es el camino al Padre. El Espíritu Santo nos guía para que aclamemos: Abba, Padre. El Espíritu Santo nos guía al Padre. Jesucristo nos lleva al Padre. Y tú y yo tenemos esa identidad en ese Padre maravilloso. En Juan capítulo 8 versículo 26 dice: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo he oído de él y eso hablo al mundo. Todo lo que Jesucristo habló al mundo fue a través de lo que el Padre le enseñó y el Padre le habló. Y esto es algo maravilloso. Jesucristo, ¿qué dijo sobre su Padre? Mi Padre es verdadero. Ese es un ejemplo para mí como papá. Si tú eres papá, escúchame bien. Tenemos un ejemplo muy claro a seguir. ¿Y sabes cuál es nuestro ejemplo? Que Jesucristo habló sobre su Padre diciendo: mi Padre es verdadero. Mi ejemplo es que mis hijos tienen que decir: mi Padre es verdadero. Mi Padre no miente. Mi Padre no es un mentiroso. Porque cuando tú mientes, tú solito devalúas tu palabra y tu palabra no vale nada. ¿Tú puedes confiar en un mentiroso? No. Una persona hizo algo indebido hace tiempo. Y me dijeron: perdónalo. Y dije: no, pues ya lo perdoné. No tengo bronca, ya lo perdoné. La gran diferencia es que ya no confío. Ya no creo en su palabra. Porque es mentiroso. Y una persona mentirosa no es digna de confianza. Solita devalúan su palabra. Solito yo le doy valor a mi palabra o le quito todo valor. Y cuando un mentiroso tiene que decir: no, mira, te lo jurito. ¿Sabes por qué? Porque su palabra no vale un peso. Que tú sí sea sí, que tú no sea no, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ahora yo como papá, como hombre, como hijo de Dios, yo sé, ¿sabes qué? Que tengo que ser veraz y decir verdad.
porque mi palabra vale. Nunca una mentira. Y aquellos que dicen, ay, todos mentimos, eres un mentiroso. No todos mentimos. ¿Y sabes por qué? Porque un hijo de Dios sabe que el padre de la mentira es... Lo sabemos. ¿Quién es el padre de la mentira? Por lo tanto, no tengo por qué estar escuchando a Satanás. Mi Dios es veraz. Y Jesucristo dijo sobre su Padre, mi Padre es veraz. ¿Y sabes qué yo quiero que mis hijos digan? Mi Padre es veraz. Juan capítulo 8, versículo 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre. ¿Qué ejemplo me da Jesucristo sobre su Padre? Su Padre no lo deja solo y su Padre instruye al Hijo. Tú y yo como papás estamos para instruir a nuestros hijos, no para que hagan su santa voluntad. Y esto es el pecado más grande de esta generación, que les han vendido la idea de que tú tienes que ser amigo de tus hijos. Y entonces ya los dejaste huérfanos, porque amigos podrá tener muchos, pero papá, solo yo. Y Dios me ha llamado a ser papá para instruir a mis hijos, no para ser su cuate. Yo soy su padre y soy el que los va a guiar, el que los va a instruir, el que les va a dar ejemplo de integridad. Como el Padre guió a su Hijo Jesucristo, es el ejemplo. Tú y yo tenemos que ser íntegros y tenemos que guiar e instruir a nuestros hijos. El gran pecado de esta generación es que dejan a sus hijos hacer lo que quieren. Es que ella no quiere, es que él no quiere, es que a ella le gusta esa música, es que le gusta a él esa música y esas películas. No, pues me vale. Dios me ha enseñado a instruir a mis hijos y no les voy a decir, pues sigue escuchando ese reggaetón. Le voy a decir a mis hijos, ¿sabes qué? Guarda tus oídos y tu mente. Déjate guiar por Dios. Esas películas, esas series, esa música, cuida lo que escuchas, cuida lo que ves, cuida tus amistades, cuida tus influencias. Y para que yo pueda instruir a mis hijos, ¿qué tengo que ser yo? Ejemplo, íntegro. Yo no le puedo decir a mis hijos, no me gusta tu amiguito borracho. Ay, yo con unos amigos bien borrachos. No le puedo decir a mis hijos, no mientas, dile que no estoy. Hipócrita, mentiroso. ¿Sabes? Yo tengo que ser íntegro y tengo que instruir a mis hijos en integridad. Y algo que Jesús dijo sobre su Padre, mi Padre conmigo está. Algo que tú y yo tenemos que hacer como papás es estar con nuestros hijos. Una mentira, y les voy a decir una poesía bien barata. Y esa poesía barata es que yo no le doy tiempo a mis hijos de cantidad, se los doy de calidad. Otro perro con ese hueso. ¿Sabes por qué? No existe el tiempo de calidad sin tiempo de cantidad. No te engañes. Tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan a tu lado. Y Jesucristo dijo, mi Padre no me deja solo. Mi Padre está conmigo. Y adivina qué, nosotros como papás tenemos que ser papás presentes. Y quiero ser súper claro. Si tú ya tienes un segundo o tercer matrimonio, nunca olvides a tus hijos de tu primer matrimonio, y si hay de segundo, tampoco del segundo. Tú tienes que dedicarles el mismo tiempo que le dedicas a los otros hijos. Tus hijos te necesitan. Y si tú te casaste con un hombre un hombre divorciado, o con una mujer divorciada, ¿sabes qué? Debes de entender y a animar a que pase tiempo con sus hijos del anterior matrimonio.
debes de fomentar que pase tiempo con sus hijos, porque eso es lo que Dios manda. Cuida tú como papá de estar tiempo con tus hijos. Tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan. Tus hijos te necesitan. Y necesitan que estés con ellos, que los animes, que ores por ellos, que les suplas sus necesidades, que cuides de ellos. Jesucristo dijo: mi Padre no me deja solo. Y ese es mi ejemplo. Yo soy cristiano, yo no tengo que dejar solos a mis hijos. Tengo que estar presentes en sus vidas. En Él tenemos una identidad. En Romanos capítulo 8, como en Gálatas capítulo 4, habla de esa adopción. Él nos ha adoptado como hijos. Y ahora, como hijos de Dios, tenemos un lugar privilegiado en la mesa del Señor. Jesucristo vino a acercarnos y a sentarnos en la mesa y decir: Padre, acéptalos como si fuera yo. Y ahora somos aceptos en el amado. Y me encanta mi Señor Jesucristo. Podría esta prédica durar horas y horas, pero yo sé que tiene que ir a festejar. Pero lo que yo quiero decirles es que me encanta mi Señor y Salvador Jesucristo, porque Jesucristo lo que hizo y lo que hace es mostrarnos el corazón de nuestro Padre y acercarnos al Padre y llevarnos al Padre a través de su sacrificio. Y en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el famoso sermón del monte maravilloso, que deleítate en el sermón del monte, es una de las predicaciones más hermosas de Jesucristo. Y el capítulo 6 sobre todo nos enseña mucho sobre nuestro Padre, nos acerca al Padre. El versículo 31 dice: no se afanen diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero ¿qué dice? Pero vuestro Padre, Jesucristo nos acerca al Padre. Pero vuestro Padre, no estás huérfana, no estás huérfano. Y si tus hijos fueron abandonados por su papá biológico, no han sido abandonados por su Padre que está en los cielos, porque el Padre celestial nunca abandona. No somos huérfanos. Tenemos un Padre precioso que nos ama y nos da identidad. Y dice: tú eres mi hijo, eres mi hija. Y Jesucristo mismo nos acerca al Padre y nos dice: ustedes no se afanen por qué comerán o qué beberán, porque vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Vuestro Padre celestial provee para nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe nuestras luchas. Y aún a veces de las maneras más locas hemos vivido cada cosa. Cuando tú caminas con Cristo, vives los milagros de Jesucristo. Y es increíble. Cosas increíbles, les podría contar mil. Les voy a contar una rápida. Yo tenía en mi trabajo que hacer edición de video, porque me dedicaba mucho a la producción de video. Y mi computadora ya tosía cada vez que quería editar, y yo necesito una computadora nueva, necesito una computadora que me ayude a hacer edición. Y estábamos mi esposa y yo platicando, y yo le decía: pero es que yo necesito una computadora nueva para hacer la edición de video y todo. Y me decía: bueno, pues vamos a orar. Le digo: pues sí, vamos a orar, pero ¿cómo lo vamos a hacer para la computadora nueva? La necesito para el trabajo y todo. Y me decía: pero no nos vamos a endrogar. Ok, pero entonces ¿cómo le hacemos? Pues necesito la computadora. Bueno, ya estábamos discutiendo, platicando, y ya le digo: bueno, me voy a meter a bañar. Y me metí a bañar. Me estaba bañando y en eso me toca. Le digo: ¿qué pasó? ¿Puedes salir tantito? Le digo: no, me estoy bañando. Me da pena. Ay, sí. Asómate. Y yo: pues, ¿cómo que me asome? Y me asomo y abro la puerta, y mi esposa con un maletín me dice: te trajeron esto. Y yo: ajá, ¿y eso qué es? Ábrelo. Le digo:
pues ¿y eso qué es? Ábrelo. Y lo abro. ¿Qué crees que era? Una computadora nueva. Y teníamos unos minutos de haberlo platicado, ella y yo en nuestra casa. Y yo, ¿y esto? Pues no sé, vino, y ahorita ya puedo decir quién, porque ya está con el Señor. No, pues él ya tiene su galardón. Se llama Luis Urrea, mi querido Luis, precioso hijo de Dios, hermoso, bien gruñón, pero bien lindo. Y mi querido Luis Urrea me dice, te lo trajo Luis Urrea. Yo dije, no puede ser, ¿cómo crees? Sí, pues le marqué a Luis, le digo, oye, ¿y esto qué o qué onda? Ya, no me digas, estoy muy enojado. Yo, ¿pero por qué? O sea, explícame. Pues es para ti. Y yo, ok, pero ¿y esto por qué o qué? Pues no sé, es una onda entre tú y Dios. Y yo, sí, ya lo sé, pero, o sea, ¿pero por qué me la trajiste? Pues no sé, yo estaba orando y estaba estudiando la palabra en mi tiempo devocional y estaba orando y de repente Dios me dijo, regálale la laptop a Hugo. Y yo le dije, no, ¿por qué? Y él me decía, regálale la laptop a Hugo. Y él, ¿pero por qué? O sea, pues ok, ya, la empecé a guardar y Dios me dijo, esa no, la nueva. No te hagas. Y él me estaba diciendo todo eso, yo así en el teléfono que no la podía creer. Me dijo, así es que ya está, ahí está la nueva, que te aproveche, bye. Y me cuelga. Y me colgó. Entonces me quedé así, le dije, ¿cómo ves? Y unos minutos antes Diana y yo estábamos hablando de esto. Y aquí está ella de testigo. Y luego pues ya me conocen. No, está padrísima la compu y todo, pero ay, sería increíble una Mac. Y mi esposa me dice, ay, ya, no empieces. Ya, da gracias. Le digo, no, estoy agradecido, pues me está ayudando mucho. Pero las Mac fueron diseñadas para la edición de video. No inventes. Un mes después, mi hermano me habla y me dice, oye, fíjate que tengo una Mac, que yo soy de PC y me estoy volviendo loco porque el sistema de Office es un caos para mí en Mac. Sé que tienes una Mac, una lap PC, ¿no? Sí es así, PC. Sí. ¿Cómo ves si las cambiamos? Te quedas tú con mi Mac y yo te doy y yo así. Le digo, pues no sé, déjame orarlo, está bien. Ya vas. Y mi hermano y yo hicimos el cambio. Y como estas te puedo platicar un chorro de chismes, Cristo aventuras. Ahora, la verdad, el tema no es una computadora. ¿Estás de acuerdo? El tema no es una Mac, eso no es el tema. ¿Qué es lo importante? Que cuando tú caminas con tu Padre provee para tus necesidades, no para tus gustos. Yo sigo orando por el Ferrari, pero sabes que no importa. Mi Padre ve por mis necesidades. Tenemos un Padre precioso que provee. Pero tienes que caminar con Él. Si no caminas con Él, ¿cómo quieres los milagros de Dios? Dios es misericordioso y puede bendecirte, claro, y lo hace. Pero tú vives y ves los milagros. ¿Quién vivía los milagros de Dios? Sino los discípulos que caminaban con Cristo. Los demás del pueblo de Israel se enteraba. Oye, ¿supiste que resucitó el Lázaro? ¿Cómo crees? Sí, resucitó. No te creo. Pero ¿quién lo vio en primera fila? Los apóstoles. ¿Quién vive los milagros? Quien está con Cristo. ¿Quién solo escucha de los milagros? Los que a lo lejos quieren seguir a Cristo. Mi Padre ve por sus hijos. Mi Padre celestial
ve por sus hijos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Mateo 6, versículo 3: cuando des tu ayuda, limosna o ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestro Padre, esto es una buena noticia y puede ser una mala noticia. Nuestro Padre ve en lo secreto, No hay nada oculto para nuestro Padre. ¿Eso es buena o mala noticia? Te lo dejo de tarea. Mateo 6, 7: orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y me voy a ir más rápido por cuestión del tiempo, que ya me supercolgué. Solo faltan 30 slides y ya terminamos. Jesús vino a mostrarnos el corazón de nuestro Padre, a enseñarnos ese Padre celestial maravilloso. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo. Cuando Jesús nos enseñó el modelo de oración, porque es un modelo nada más, porque en toda la Biblia no se vuelve a mencionar esta oración, ni los apóstoles oran el Padre nuestro, sino oran a Dios, abren su corazón a Dios. Pero Jesucristo en el Padre nuestro nos dio un modelo de oración. Pero me encanta esto porque empieza con Padre. ¿Padre qué significa? ¿En qué contexto nos pone? De hijos. Y cuando dice nuestro, ¿en qué contexto nos pone? Formamos parte de una familia. No hay lobos solitarios en Cristo. O peleamos juntos las batallas, o andamos mal, porque somos una familia. Padre nuestro. Por eso el reunirse con hermanos es fundamental. Padre nuestro nos pone en un lugar privilegiado. Y luego en 1 de Juan capítulo 3 versículo 1: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios a través de Jesucristo. Y eso somos. La paternidad de Dios hacia nosotros no es un título nada más, es provisión. Él provee, es consuelo, es una guía amorosa que incluye la corrección también, porque el Padre disciplina también. Salmo 103:13: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Proverbios 3:12: porque el Señor a quien ama reprende, disciplina, como un padre al hijo en quien se deleita. Y ya para terminar, 2 de Corintios 1 habla precisamente de que si Dios Padre nos ha consolado a ti y a mí, ahora con esa misma consolación que hemos sido consolados, con esa misma consolación debemos consolar a los demás. La pregunta es: ¿el Padre te ha consolado? ¿Tienes esa identidad firme en tu Creador? ¿Verdaderamente sabes y te sientes y vives el ser hijo o hija de Dios? Esa identidad es maravillosa. Mi identidad no está en lo que la gente diga de mí. Mi identidad no está en los likes o en los views. Mi identidad no está en los comentarios, ni en mi carro, ni en mi casa, ni siquiera en mi belleza. Y mira que, ¿no? Cuando me veo al espejo digo: Señor, me gozo en las obras de tus manos. Te sacaste un 10, Señor. ¿Sabes en qué está tu identidad? Tu identidad la puedes descansar en tu conocimiento, en unos títulos pegados en una pared, en dinero, en contactos, en amigos, en un puesto en la empresa,
en tu carro, en tu casa, en tu juventud, en tus bíceps. ¿En qué descansa tu seguridad y tu identidad? Amada familia, no hay nada más hermoso que descansar tu valor y tu identidad en tu Padre que está en los cielos, que de tanto nos amó que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El valor que tenemos en nuestro Padre es increíble. Es increíble. Soy amado. Soy aceptado a pesar de mis errores. Y como papá, tengo un camino muy claro a seguir. Tengo pisadas muy claras para seguir. Tengo un Padre en los cielos que me ama y que me enseña a ser papá. Y yo quiero seguir esas pisadas. Si tú eres papá, tenemos una guía muy clara en nuestro Padre Celestial. Y por otro lado, si tú eres una mamá soltera, que tus hijos puedan saber su identidad y su valor en su Padre Celestial, que no abandona, que no falla, que provee para nuestras necesidades. Y para terminar, quiero orar por todos los que somos papás. Quiero pedirte a ti que eres papá, que te pongas en pie y vamos a orar juntos. Vamos a orar por los papás. Las personas que estén alrededor, si está tu esposa o tus hijos, pon tu mano en él. Y vamos a orar por los papás. Qué privilegio es que tengas aquí a tu papá. Muchos quisiéramos tener a nuestro papá aquí. Yo daría todo por 5 minutos con mi papá. Tú tienes a tu papá aquí. Oremos por él. Los que son hijos ahí, abracen a su papá. Y quiero hacer 2 oraciones. Una, que puedas perdonar a tu papá, que tal vez ya no está, que tal vez ya murió, o que tal vez se fue y ya no volvió. Por ese papá ausente, por ese papá que se fue, por ese papá que te lastimó, por ese papá, yo quiero que oremos. Yo fui muy duro con mi padre y lo ataqué mucho y lo critiqué mucho, pero cuando Dios me mostró que mi papá no tuvo papá tampoco, que el papá de mi papá murió cuando él tenía 3 años, ¿quién le iba a enseñar a mi papá a ser papá? Y muchas veces he visto casos de papás que fueron golpeadores, pero esos papás que fueron golpeadores, adivina qué, también fueron niños golpeados. Y quiero que pienses no en el papá que está aquí presente, sino que pienses en tu papá que no está. En ese papá que no está, que tal vez ya murió, en ese papá que ya se fue, o el papá que no está aquí. Piensa en ese papá. Y recuerda que ese papá también fue niño. Y ese papá también necesitaba el abrazo de su padre y tal vez no lo tuvo. Necesitaba que su papá le dijera te amo y no le dijo tal vez nunca. Necesitaba que se le dijera estoy orgulloso de ti, y nunca lo escuchó.
Y yo te quiero pedir que perdones a ese papá que no está y que se fue y que abandonó. Perdónalo. Porque seguramente él tampoco tuvo una historia bonita y nadie le enseñó. Y seguramente él también vivió cosas horribles. Perdónalo. Si fue un papá ausente, si fue un papá duro, si fue un papá violento, si fue un papá, perdónalo. Seguramente él también no tuvo un papá que lo guiara. Perdónalo. Suéltalo y perdónalo. Y sé libre de esas heridas. Y ahora vamos a orar por los papás que están aquí. Todos los papás que estamos de pie somos papás imperfectos. Hemos fallado. Hemos cometido muchos errores, de los cuales nos avergonzamos, muchos de ellos. Pero estamos aquí y reconocemos nuestra gran necesidad de la guianza de Dios. Necesitamos ser guiados por Dios. Y necesitamos morir a nosotros mismos para que Él pueda guiarnos. Y quiero pedirte a ti que estás aquí como hijo, como hija, o como esposa o esposo. Digo, esposo no, estaría muy raro. Como esposa, o como hija o como hijo. Que ores por tu papá. Que ores por el papá que está aquí. Bendícelo y dile a Dios: Padre, te doy gracias por el papá que me has dado. Gracias porque tú has perdonado sus errores en esa cruz. Guíalo, Señor, para que él sea un hombre conforme a tu corazón. Bendícelo, Señor, pon tu mano en mi Padre. Guarda su salud. Guíalo, Señor, en sus pensamientos, en sus decisiones. Sigue moldeando su carácter conforme al corazón de tu Hijo Jesucristo. Gracias por mi papá. Gracias por tenerlo aquí conmigo. Bendícelo, Señor, y pon tu mano en él. Y Señor, te damos gracias por ser nuestro Padre, por esa paternidad y esa identidad que tenemos en ti, y por habernos aceptado como tus hijos y habernos adoptado a través de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Denle un abrazo fuerte ahí a los papitos que están en pie. Qué bendición tener aquí a sus papás. Y recuerda que tenemos un Padre en los cielos maravilloso, que nos da valor e identidad.